Capítulo 2. Lily Kimes descendió de su carruaje y subió lentamente los escalones de su casa en Belgrave Square. El mayordomo, de cabello gris y espalda encorvada por la edad, dijo con una voz cavernosa y un poco siniestra. El duque de Darleston la espera Lady Kimes. Lily permaneció parada por un momento. En tanto con una calma que estaba lejos de sentir preguntó. ¿Su gracia está en la sala de visitas? Sí, Lady Kimes. Ella dudó un segundo apenas antes de correr por la escalera en dirección de su habitación. Una vez entró colocó la estola de piel y su sombrero encima de la cama y fue a mirarse en el espejo del guardarropa. Sus ojos, cargados de excitación, se cerraron un poco, mientras observaba atentamente su imagen. Era por eso que estaba esperando. Por eso había rezado. El duque esperaba por ella en el piso de abajo. Era el primer paso en dirección a su objetivo. Lily Kimes era calculadora e insaciablemente ambiciosa. Desde los 15 años había decidido no dejarse envolver por la pobreza y por la vida anónima de su salvaje región en Berkshire. Su padre, Roland Standish, un caballero venido a menos, aceptó trabajar como administrador de una inmensa propiedad de Sir Iwan Kimes cuando ella tenía 12 años. La madre de Lily murió cuando ella todavía era bien pequeña, pero como era una niña muy despierta, logró descubrir que había algún misterio en relación a su madre, pues sus parientes paternos siempre hablaban del asunto en susurros. Algunas personas insinuaban, aunque nadie llegase a decirlo abiertamente, que era una suerte para Lily y su padre que ella no estuviese más con ellos. Solo después que fuera mayor Lily supo que su madre era hija de un mercader de vinos al que su padre debía dinero. Tenía que haber sido una mujer de excepcional belleza, y, cuando el mercader descubrió que su mayor deudor había seducido a su hija, lo obligó a casarse con ella. A cambio, perdonó las deudas de Roland y se comprometió a sostener a la joven pareja. Desafortunadamente, ese dinero cesó cuando la hija murió. Fue en esa época que Roland Standish recibió la invitación de Sir Iwan para trabajar en su propiedad en Escocia por un salario irrechazable. Ir al norte significaría escapar de los acreedores en el sur. Y para Lily, significaría escapar de la vigilancia constante de los parientes de su padre, que parecían encontrar defectos en todo lo que ella hacía o decía. A medida que los años pasaban, ella comenzó a percibir que esa libertad era muy relativa, pues sus vidas dependían ahora de la generosidad y del buen humor del patrón de su padre. A los 40 y pocos años, Sir Iwan todavía era un hombre saludable, activo y bastante autoritario, muy consciente y orgulloso de su antiguo linaje escocés. Esperaba de todos no menos que obediencia, pero también adoración. Deprimida, Lily percibió que a Sir Iwan le gustaba que su padre dependiese completamente de él y que la incluyera en esa dependencia. Era obvio que, si ella quería alguna cosa especial, ella debía pedírsela a él, y no a Roland. Viudo hacía mucho tiempo, Sir Iwan vivía prácticamente solitario, y no fue sorpresa para ella notar que, con el pasar de los años, comenzaba a verla como una mujer y no como una niña. Cuando su padre murió de neumonía en una noche helada de noviembre, Lily resolvió que se convertiría en Lady Kimes. Después del entierro, luciendo atractiva y patéticamente desprotegida en su vestido negro, ella miró a Sir Iwan entre las lágrimas y dijo con una voz baja e infantil que usaría con frecuencia en el futuro. Sé que papá no me dejó dinero y que el señor va a querer la casa. Estoy pensando en tomar un empleo en Perth, si me puede recomendar. Fue entonces que Sir Iwan le dio un anillo de compromiso, le compró un rico guardarropa y colocó a sus pies las joyas y pieles que habían pertenecido a la primera Lady Kimes. Viajaron para Edimburgo, donde él le presentó la joven novia a sus sorprendidos parientes. Pero todos lo respetaban mucho, o dependían de su fortuna, para mostrar claramente cómo desaprobaban ese casamiento. Solo Lily percibió lo que sentían y eso le divirtió. Se casaron poco después y entraron en una vida de teatros, bailes y recepciones. Ella también convenció a su marido para que le comprara joyas y ropas más espectaculares que las de primera esposa. Fue después de 3 años del casamiento, que Lily comenzó a pensar en su futuro. Sabía que su marido tenía un hijo. A pesar de haberse disgustado con su padre y haberse ido a vivir al sur,
Alistair era el heredero del baronato y de las propiedades. Eso no la preocupó al principio. La verdad, no llegó siquiera a pensar que Alistair Cairns, a quien no conocía, pudiese tener alguna influencia en su vida. Pero, cuando su marido cayó de cama con una fuerte gripe, Lily percibió, de repente, que, si él muriese como su propio padre había muerto, ella se podría ver nuevamente sin dinero. Sir Iwan había sido muy franco al hablar del asunto poco después de que se casaron. Hice un nuevo testamento, pero no puedo dejarte mucho dinero. Casi todo irá a Alistair, y no soy un hombre tan rico. Su herencia será suficiente para mantenerte, dentro de la estrechez, cosa que no me parece posible en este momento. Siento mucho haber hecho algo mal, dijo Lily, con un tono de voz infantil que siempre causaba el efecto deseado. No es nada errado. Es que eres una muchacha extravagante. Las palabras eran cariñosas, y no eran un reproche. Entonces él continuó más serio. Imagino que te casarás nuevamente. En ese caso, asegúrate que sea con un hombre rico. Ese comentario, más que cualquier otro, hizo que Lily comprendiera que no podría quedarse como una viuda por mucho tiempo, y que su segundo marido tendría que ser alguien capaz de darle el lujo al que estaba acostumbrada. Conociendo bien la sociedad de Edimburgo, supo que no encontraría a un hombre así en Escocia, solo en Londres. A partir de entonces, comenzó a leer todas las revistas y columnas sociales de los periódicos y a escuchar con atención las conversaciones de otras mujeres mejor informadas respecto a los buenos partidos disponibles. Fue así que escuchó hablar por primera vez del duque de Darleston. Era el hombre más fascinante de Inglaterra según todos decían. Leyendo los diarios, Lily conoció a todas las corridas de caballos, bailes y recepciones a las que comparecía el duque y decidió que si un día fuese a Londres, el duque sería el primero que trataría de conocer. Cuando Sir Iwan murió, después de 9 años de casamiento, ella ya tenía todo muy bien planeado. Al advertir que su esposo estaba envejeciendo y que la nieve y los fríos vientos de invierno lo obligaban a menudo a guardar cama, había sido lo bastante astuta para acumular todo lo que podía para asegurar su futuro, guardando dinero o comprando joyas que podrían serle útiles más tarde. Tras su fallecimiento, contaría con 500 libras esterlinas al año, aunque todo lo que había en el castillo pertenecía a Alistair, quien hizo acto de presencia en el funeral de su padre, y se hizo cargo de los asuntos de tal forma que Lily comprendió que sus días en el castillo estaban contados. Por fortuna, ella había anticipado que eso sucedería y había hecho sus planes sobre el lugar en que viviría en Londres. Después de su matrimonio, se había enterado de que Sir Iwan tenía una hermana casada con uno de los principales oficiales de la guardia del castillo de Edimburgo. Cuando el general Sir Alexander Ruston se retiró, fue a vivir a Londres con su esposa en una casa que poseían en Belgrave Square. Lily convenció a Sir Iwan, a quien no le gustaba mucho su cuñado, a que los invitara para la inauguración de la temporada de caza. En el primer año, rechazaron la invitación, pero en el segundo, comparecieron. Y Lady Cairns hizo lo posible y lo imposible para lograr la simpatía de la cuñada. No había duda que Lady Ruston desaprobaba el segundo casamiento de su hermano, y todavía más con una muchacha que tenía la edad para ser su hija. Sin embargo, la deferencia que Lily demostró por ella, la devoción que fingió sentir por su marido y su deseo de agradar fueron suficientes para derretir el corazón de aquella mujer resentida por no tener hijos propios. Voy a extrañarla, querida, dijo Lady Ruston. Voy a pedir a Iwan que la lleve para que conozca una temporada en Londres, de lo contrario voy a convencer a mi marido de volver aquí el año que viene. Oh, por favor. Por favor hágalo. Lily imploró. Parecía tan sincera y tan patética, que el instinto maternal de la vieja señora se volcó todavía más hacia ella, y durante los 2 años siguientes respondió con cariñosas y efusivas cartas a la joven cuñada. Después de la muerte de Sir Iwan, Lily le escribió preguntando si podía quedarse algún tiempo con ella en Londres. La respuesta fue una invitación entusiasta para que se quedara el tiempo que quisiera, mas Lily no tenía prisa. Sabía exactamente lo que quería y no pretendía llegar a Inglaterra vestida de negro, color que no la favorecía y la dejaba deprimida. En vez de eso,
Se hospedó con unos amigos en Edimburgo, gente escogida y que se apiadó de la pobre viuda sin herencia. Todos querían entretenerla en su sufrimiento y, principalmente, resolver sus problemas financieros. Estaban felices con darle regalos, que ella recibía con falso embarazo. De esa forma pasaron 6 meses rápidamente. Cuando encontró que ya podía dejar el luto, Lily partió de Edimburgo hacia el sur. Lady Ruston la recibió con brazos abiertos. En esa época, la salud del general lo obligaba a pasar la mayor parte del tiempo en la cama, y su esposa sentía que necesitaba compañía. Quedó encantada de tener otra mujer en la casa, aunque fuera mucho más joven que ella. Lo que no esperaba era que Lily no tuviera la menor intención de sentarse junto al fuego a conversar, y sin tener una agitada vida social. Ya no necesitaba más interpretar el papel de viuda inconsolable siempre llorosa, comenzó a sacar todo el partido posible a su gran belleza. Pasó cada minuto de los pasados 6 meses aprendiendo todo lo que era necesario para brillar en la sociedad que pretendía conquistar. La historia de la señora Lantry, que primero atrajo su atención en el mundo artístico con su belleza y después conquistó al príncipe de Gales, era para ella un perfecto ejemplo de cómo una mujer bella e inteligente debía ser. No era tonta como para intentar copiar a la señora Lantry, que solo se vestía de negro, mas resolvió hacer algo parecido, usar apenas ropas blancas. Con su cabellera rojiza el efecto sería fantástico. También era bastante inteligente para no intentar aparentar una sofisticación que no poseía. Siempre había oído decir que las personas, hombres y mujeres, gustaban de auspiciar a quien les pareciese humilde y servicial. Así comenzó a lisonjear a Lady Ruston, implorando para que la ayudase a encontrar un segundo marido. «Soy tan estúpida y sin talento», dijo con tristeza. «Sé que debería tomar un empleo, mas eso me parece tan difícil. Lo que preciso ahora mismo es encontrar un hombre bastante gentil que me pida en casamiento». «Eso no será difícil», le había contestado Lady Ruston, mirando los ojos implorantes de Lily y su blanca piel. «Por desgracia no conozco ningún hombre disponible», había dicho Lily, «y como cuando íbamos a Edimburgo siempre nos alojábamos con los amigos del querido Iwan. ¿Cómo iba yo a mirar a otro hombre que no fuera él? Me temo que he estado muy encerrada desde que Alexander ha estado enfermo», contestó Lady Ruston. «Pero ahora haré un esfuerzo por ti y asistiré a algunas fiestas. Estoy segura de que mis amigas me van a ayudar». Como Sir Alexander había sido un soldado muy distinguido, Lady Ruston pudo pedir a las esposas de los compañeros de regimiento de su marido que invitaran a Lily a bailes y recepciones. Lily había salido entonces a comprar un vestido que acentuaba su exquisita figura y sombreros que destacaban el color de su cabello. Si Lady Ruston hubiera sabido cuánto dinero tenía Lily en una cuenta de banco secreta, se habría quedado sorprendida. Desde que su esposo cayó enfermo, Lily se había estado apropiando sistemáticamente de todas las cantidades que estaban a su alcance. Lo hizo de una manera tan astuta que él nunca sospechó lo que estaba ocurriendo. También había consultado a un abogado joven e impresionable, y cuando le confió con aire abatido que su anciano esposo la dejaría con poco dinero al morir, él trató de aconsejarla, a cambio de unos besos y promesas nunca cumplidas de una intimidad mayor en el futuro. De esa forma, mucho dinero que debió pertenecer a Alistair estaba ahora en manos de Lily, y ella sabía cómo gastarlo. En todas las fiestas, los hombres se sentían atraídos por ella como por un imán, la miraban deslumbrados como si vieran un rayo de sol a través de las nubes oscuras. Lily se sentía a gusto, pero era suficientemente inteligente como para entender que la aprobación femenina era en ese momento más importante que la masculina, y por ello supo ser tan encantadora y digna de compasión, que las matronas de la sociedad, aquellas que podían cerrarle todas las puertas, hacían que ella compareciese a todos los grandes acontecimientos. En el pequeño y cerrado círculo que frecuentaba, logró que su nombre y su belleza se volvieran tan comentados como los de las incomparables Lady Randolph Churchill, la señora Cornwallis West y Lady Dudley. Era por lo tanto inevitable que acabara encontrándose con el príncipe de Gales. En cierta tarde, durante una recepción a la que fue acompañada de su cuñada, estaba conversando con un pequeño grupo cuando oyó una voz gutural preguntar:
¿Cómo está su marido Lady Ruston? Lily se viró al mismo tiempo que su cuñada. Está encantada con la deferencia de su Alteza. Un poco mejor, Sir, y quedará muy honrado de saber que preguntó por él. Transmítale mis mejores deseos de una pronta recuperación y dígale que espero verlo en la próxima recepción. Entonces, los ojos del príncipe se volvieron a Lily, y ella comprendió por qué él había cruzado el salón para ir a hablar con Lady Ruston. Cuando hizo la reverencia que había ensayado por horas delante del espejo, percibió en los ojos reales la admiración, y notó que retuvo su mano por más tiempo que el necesario. Al volver a la casa con su cuñada, Lily se sentía en las nubes, pues había sido invitada para una fiesta en la casa Marlborough y era bien posible que el duque de Darleston estuviese allí. Había elaborado mentalmente una lista de hombres solteros e interesantes. No había muchos. Los nobles acostumbraban a casarse cuando estaban jóvenes, y después de que tuvieran un heredero para sus títulos, pasaban a gozar la vida con cortesanas, como el propio príncipe de Gales hacía. Lily no pretendía tornarse en una de esas mujeres. No era un amante lo que quería, sino un marido. Cuando finalmente hubo conocido al duque de Darleston, comprendió que su elección hecha tantos años antes, era perfecta. Sabía que los romances de él duraban poco más. Se prometió a sí misma que estarían casados antes que su interés por ella disminuyera. Lo que hiciera después no tenía importancia. Durante su estadía en Edimburgo, era costumbre que las jóvenes consultaran clarividentes. Esa vidente es fantástica. Una de sus amigas le dijo en una época: puede ver cosas de nuestro pasado que nadie sabe. ¿Y en cuanto al futuro? Lily preguntó. Es infalible. Todo lo que dice acontece realmente. Ante eso, Lily fue a visitar a la señora MacDonald. Era una vieja escocesa de apariencia misteriosa, que sin duda poseía algún don de clarividencia, pero que no llegó a convencerla enteramente. La mujer, sin embargo, repitió muchas veces una profecía que Lily quería oír: ella tenía un brillante futuro. La veo cubierta de joyas como una reina. Hombres, muchos hombres a sus pies. Una pausa, y la vieja preguntó: ¿hay otra cosa que desee saber? Lily sacudió la cabeza. No, ya me dijo todo lo que quería saber. La vidente parecía sorprendida. ¿Y en cuanto al amor? Todas me preguntan sobre el amor. Oiga, querida, va a destruir muchos corazones antes de perder el suyo. Cerró los ojos concentrándose y continuó. No será fácil conquistar a ese hombre, mas, hasta ahora ha dominado su corazón, pero un día su corazón le dará la batalla y entonces sabrá quién es el más fuerte. Recuerde estas palabras: necesitará toda su inteligencia para lograr lo que se ha propuesto. Me voy a recordar, respondió Lily, desinteresada. Colocó media guinea sobre la mesa, pensando que era mucho dinero a cambio de cosas que ella sabía ya. Pero la profecía servía, por lo menos, para aumentar su autoconfianza. Ahora, al bajar la escalera en dirección a la sala de visitas de la casa de Belgrave Square, se decía a sí misma que todo lo que había planeado se estaba volviendo realidad. El duque de Darleston la esperaba, y estaba determinada, con una fuerza de voluntad férrea que guiaba sus pasos desde los 15 años, a convertirlo en su marido. La vidente de Edimburgo había dado mucho que pensar a Lily. Si una vieja que moraba en un barrio miserable era capaz de ver cosas, ella estaba segura de que ese era un poder que todos poseían y podían usar. Era solo una cuestión de desarrollarlo. Había vivido tiempo suficiente en Escocia como para saber que en todas las ciudades y villas existía una vieja a la que todos consultaban respecto de su futuro, para tener lo que todos llamaban una segunda visión. Para Lily, era un don que podría usar para conseguir lo que más ambicionaba. Si consiguiera ver lo que el hombre sentía o pensaba, su dominio sobre él sería total. Esa capacidad era 1000 veces más importante y útil que la de la belleza. Desde entonces, se entrenaba intentando penetrar en la mente de las personas que conocía y, en muchas ocasiones, encontró que tenía éxito. Ahora, se decía a sí misma que, si quisiera conquistar y capturar al duque, necesitaba primero
hacer que él la percibiera como que era diferente de las otras mujeres, de las que se cansaba tan rápido. Lily se paró en el umbral de la sala de visitas, consciente de que su vestido blanco y el peinado hecho en aquella mañana la hacían ver muy atractiva. Entonces caminó hacia el duque con las manos extendidas, brindándole su sonrisa más encantadora. Más que sorpresa, vuestra gracia. Solo siento decirle que mi cuñada no está en la casa. Vine a verla a usted. Tomó las manos de ella y se quedó mirándola a los ojos por un rato, antes de llevar las manos a sus labios. ¿Verme a mí? Lily preguntó con falsa ingenuidad. No tuvimos ocasión de terminar nuestra conversación el otro día en la casa Marlborough. Su Alteza Real nos interrumpió y me la robó antes de que yo comenzara a decir todo lo que deseaba. Lily bajó los ojos con timidez, como si la admiración que veía en los ojos de él le avergonzara. Dasher la llevó delicadamente hacia un sofá diciendo: «Venga a sentarse. Tengo una invitación que hacerle, que espero acepte». Ella no dijo nada, aunque pensó que la invitación era para ir al castillo Darle, que era lo que ella exactamente deseaba. Eso le daría una oportunidad de conocer la casa que un día le pertenecería. Se sentó con las manos cruzadas en su regazo y viró la cabeza hacia él de tal modo que el sol de invierno que entraba por las ventanas incendiase sus cabellos rojizos. «Resolví partir inmediatamente para Egipto en mi yate», comenzó el duque, «y espero que acepte ser mi invitada». ¿Para Egipto? Esa era una propuesta que no esperaba y por estar tan sorprendida no sabía qué responder. Al mismo tiempo sentía que, si se quedase con el duque durante un viaje tan largo, le sería imposible para él escapar de sus encantos. Ante la turbación de ella, Dasher insistió: «Quiero atravesar el río Nilo y supe esta mañana que nunca llueve en Egipto río». Y Lily encontró que estaba todavía más atractivo. ¿Irá conmigo? Ella no respondió. Después de algunos instantes, él continuó: «Invité también a Lord y Lady Southwell, de los cuales ya debe haber oído hablar, y dos caballeros más, James Busley y un viejo amigo mío, Harry Settingham. Lo conoció en la casa Marlborough, ¿se acuerda? Sí, claro. Seremos 6, y creo que le puedo prometer, Lady Kimes, un viaje muy agradable y cómodo». Lily se levantó, fue a la ventana y se quedó mirando a la plaza enfrente de la casa. El sol se acababa de esconder detrás de una nube, y el paisaje de afuera parecía de repente ceniciento y frío. Parado en medio de la sala, el duque esperaba, con los ojos fijos en Lily. «Yo no sé qué decir», respondió ella. «¿Cuál es el problema? Todavía no me he despojado completamente del luto, y encuentro que sería errado divertirme tanto como sé que me divertiré en ese viaje, cuando todavía siento la falta de mi amado marido». En lo íntimo ella se sintió orgullosa de su respuesta, ya que conmovería a cualquier hombre, pues encuentro que precisa de más diversión rodeada de nuevos amigos, justamente, para olvidar el pasado. «Lo dice como si ese viaje fuera fascinante», dijo Lily, sin mirarlo. «Es exactamente lo que pretendo que sea. Y, como sé que es lo mejor para usted, no voy a aceptar un no por respuesta». Ella se viró, con una leve sonrisa en los labios. «Espero estar haciendo lo correcto. Mi marido era un hombre muy autoritario, y no estoy acostumbrada a tomar decisiones por mí misma. Entonces yo la tomaré en su lugar». «¿Podrá estar lista para después de mañana?». Ella se alejó de la ventana, acercándose a él. «Si me dice que debo estar, entonces puede considerar eso una orden». Su cuñado le dirá, si le pregunta a él, que las órdenes deben ser obedecidas. «En ese caso estaré lista pronto». «No puedo decir cómo eso me hace feliz». Lily levantó los ojos hacia el duque. «Es lo que quiero, hacerlo feliz». «Sin embargo, siempre me han dicho que la felicidad está en la que se pueda dar a los demás». Dasher sonrió. «Ese es el tipo de comentario que me gusta escuchar». Los dos se miraron por un momento, entonces Lily se sentó en el sofá, aparentando modestia. «Como la bahía de Vizcaya puede estar un poco agitada en esta época del año, decidí que iremos por tierra y embarcaremos en el yate en Marsella». «La verdad es que la sirena está de camino para allá». «¿Sirena? Qué nombre adorable». «Es tan romántico. Fue por eso que lo bauticé así». «¿Sabe jugar bridge?». «Sí, claro». «Entonces nos vamos a divertir mucho,
en caso que haga mucho frío para quedarnos en la cubierta. Pero, después que lleguemos a Egipto, estoy seguro que se interesará tanto por los templos como yo. Por un momento Lily se preguntó cómo serían los dichosos templos. No conocía a nadie que se interesara tanto por un país antiguo y lo que había aprendido sobre las pirámides y la Esfinge, lo había asociado a los templos de la India y no a Egipto. Deben ser fascinantes, dijo indecisa. Envié a mi secretario a comprarme todos los libros disponibles sobre Egipto, y podremos pasar algún tiempo, tan pronto estemos en el Mediterráneo, descubriendo todo sobre los faraones. Y claro, Cleopatra, sugirió Lily. Ninguna otra mujer me interesa, si la tengo a usted para observar su belleza. Ella no tenía certeza que ese elogio fuera sincero o si lo había dicho de forma automática, producto de una larga práctica. Pero no tenía duda, por la expresión de él, que la encontraba bonita. Antes de que el duque se marchara, Lily preguntó titubeante: ¿Está bien seguro de que quiere que yo asista? Al final residí mucho tiempo en el norte, y puede que me sienta aburrida y sea muy ignorante de las cosas que a usted le interesan. Yo le diré exactamente lo que me interesa cuando tengamos más tiempo para conversar. Besó la mano de ella, y, tan pronto la puerta se cerró detrás del duque, Lily se viró para un gran espejo que había en la sala y estudió minuciosamente su reflejo. Soy bonita y él ya me desea. Mas tengo que colocar las cartas en la mesa con mucho cuidado para que ese deseo se transforme en un pedido de matrimonio, pensó. Resistió el impulso de correr hasta la ventana para verlo partir, mas dejó el entusiasmo explotar en un grito de alegría. Egipto, Egipto, y sin ninguna otra mujer cerca para distraerlo.